¿Qué tal, amigos? Llegó el día de tan esperado curso. Primero que nada, agradecer a toda la gente que nos sigue en redes sociales, ya que tuvimos una respuesta muy favorable. Tenemos aproximadamente más de 200 inscritos para este curso totalmente gratuito. Así es que vamos a acompañar al maestro Edlit con su plática. Síganos, por favor. Vámonos. Pues ya estamos a punto de iniciar este curso que lleva como título Nutrición de Precisión, ajustando la solución de tu cultivo. No sin antes platicarles a todos los que se encuentran conectados quién es el ponente de este día. Mi amigo ya de muchos años, es ingeniero en agrobiología, egresado del Antonio Narro. Cuenta con una maestría en nutrición vegetal por el Colegio de Posgraduados allá en el campus Montecillo. Pero sobre todo es un amante de la nutrición vegetal, un asesor muy reconocido de esta región, de aquí de Morelos. Para todos aquellos que quieran contactarlo, después pasaremos sus datos. Y pues muchas gracias, Edith, por apoyarnos. Te dejamos los micrófonos y adelante. ¿Qué tal, doctor José? Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, quiero agradecerte a ti, productor, que nos estás viendo. Gracias por tomarte el tiempo, invertir parte de tu tiempo para aprender, quizá entender procesos pues, que están involucrados en el proceso de producción de cultivos. Entonces, yo espero que durante este momento que estamos acá grabando, te sea de mucha utilidad. Y muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y pues aquí nos daremos lo mejor para que quede lo mejor explicado posible. Y ya si tienen alguna duda, al final del curso estaremos resolviendo sus dudas que tengan. Maestro, cuéntenos cuáles son las condiciones de este cultivo. Claro que sí, doctor. Antes que nada, cabe resaltar que estamos en una malla sombra o casa sombra de agricultura protegida, y acá tenemos un jitomate tipo determinado, es decir, que su crecimiento en algún momento se va a detener. Entonces estamos acá en una variedad, en un híbrido, el cual tiene una edad de 2 meses con 15 días. Es un sistema de riego por goteo. Cabe resaltar que las condiciones, el jitomate es muy noble, es una planta muy noble. Esta la puedes poner en cualquier parte del año y te va a producir. Obviamente va a depender o va a estar en función al híbrido que tú elijas para tu zona. Para esto hay que hacer pruebas. Algunas veces algunos productores ponen X superficie de una prueba para ver cómo se va a desarrollar en las condiciones en las cuales estamos. ¿Qué tipo de suelos son los que hay por esta región? Acá son suelos negros, barriales, muy pesados, arcillosos. Entonces esto quiere decir que son suelos muy pesados que retienen una gran cantidad de agua. Tienden a ser, digo tienen porque no siempre hay opciones, pero tienden a ser suelos muy fértiles. Pero eso podría sonar algo muy favorable para el productor. Pero una desventaja que tiene, que son como son suelos arcillosos. Por ejemplo, ahorita estamos en temporal. Entonces acá se vuelve un poco difícil su manejo porque llegan a almacenar mucha agua y nos empieza a provocar problemas fitopatológicos en raíz. Por ejemplo, cabe resaltar que este híbrido tiene muy buena tolerancia para problemas de fusarium principalmente. Entonces esa es una gran ventaja. Ese es otro punto que debemos de entender, las condiciones que tiene nuestro suelo en la parte de sanidad. Entonces, en base a eso, vamos a elegir un híbrido que nos tolere los problemas fitopatológicos que tuviéramos en nuestro suelo. Entonces, esta planta tolera muy bien eso. Por eso es que nos está soportando el temporal, que ha sido un temporal pues bastante pesadito, ¿no? Por decirlo de una manera suave. ¿Por acá batallan con el agua? No. Bueno, en comparación con quién, por ejemplo, si nos vamos a ir con probablemente estados del norte, no. Acá tenemos el agua a la disposición. Entonces, acá lo que vamos haciendo es definir sus planes de fertilización, empezando a tocar, ya a aterrizar un poco en el tema. ¿Y cómo lo hacemos? Esto de la nutrición vegetal, la fertilización de cultivos, pues tiene muchas aristas. No es así puntual que si haces esto, solamente con esto vas a tener éxito, ¿no? O que puedas hacer lo mismo cada año, cada ciclo y obtener los mismos resultados. Sí, a veces lo haces y a veces repites, se te da, a veces no. Entonces acá
lo que nosotros hacemos es un monitoreo constante, porque ya el monitoreo nos va dando la directriz de dónde ir caminando. ¿Cómo lo hacemos? Acá nuestros monitoreos son con lisímetros o sondas de succión de solución de suelo, mejor conocidos como chupatubos. Vamos a donde los tenemos para que los acompáñenos, vamos a ver. Como lo menciona aquí el colega Smith, pues hay que tener en cuenta 3 puntos o factores importantes. En este caso, la semilla, que son las condiciones genéticas, ¿sí? El potencial que puede tener el híbrido, las condiciones climáticas, cómo se va a desarrollar, y por último, la nutrición, también como nosotros, ¿no? Pues si no comemos, no va a haber un buen desarrollo. Igual la planta hay que tener en cuenta esos 3 factores: la condición genética, la semilla, el factor climático, cómo se va a desarrollar, y la nutrición. Pues vamos para que nos muestre el chupatubos, el famoso chupatubos. Acá tenemos nuestra pequeñita estación de monitoreo. Acá tenemos lo que es el tensiómetro. Y acá tenemos lo que es el chupatubos. ¿Cuántas de estas estaciones tenemos que tener por metro cuadrado en un invernadero? Bien, yo acá lo que les sugiero es tener por lo menos una por cada sección de riego. Por ejemplo, en este invernadero, si tuviéramos 2 secciones, 2 estaciones de monitoreo. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa, también hay que entender o ver por lo menos visualmente cómo está nuestro suelo, por lo menos el color. Si está homogéneo y tienes 2 secciones, pero si tu suelo es homogéneo, con una es probable que sea suficiente. Los desniveles también. Si es parejo, con mayor razón, con una sola estación es más que suficiente. Pero si tienes, tu suelo es heterogéneo, entonces sí valdría la pena poner más de una estación de monitoreo para que seas aún más preciso. ¿Cuál es la diferencia de hacer la extracción con el chupatubos y recolectar lo que está cayendo en la cintilla, ¿no? Lo que le llaman el agua residual? ¿No es sí, es lo que estás metiendo en el fertirriego, en tu goteo. La diferencia es que lo que estás calculando, lo que se conoce como solución nutritiva, lo que estás calculando es lo que debe estar cayendo ahí en el gotero. Si tú estás calculando X cantidad de nitrógeno que estás disolviendo ya en tu cuarto de riego, esa cantidad debe estar cayendo acá en el goteo. Y la diferencia que va a haber con el chupatubos es que ese fertilizante que está cayendo ahí en el goteo, en palabras muy simples, va a reaccionar con lo que tenga que reaccionar en el suelo, lo que va a absorber en la planta, lo que se va a perder. Y el chupatubos te va a estar analizando la muestra, te va a estar determinando lo que tienes disponible en el suelo. Lo que naturalmente ya tienes en el suelo, más lo que estás inyectando, es lo que te va a estar monitoreando el chupatubos. Te va a estar diciendo la dinámica que tiene la planta, lo que está absorbiendo, lo que se está perdiendo. Es lo que te va a estar midiendo el chupatubos. También acá cabe mencionar que hay varias opiniones divididas, opiniones encontradas. Algunos dicen que esto pues es difícil que te monitoree porque es tomarle como una fotografía nada más, ¿no? Cuando el suelo es altamente dinámico. La verdad es que es cierto, el suelo es muy dinámico, pero por lo menos a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, yo lo que les puedo decir a las personas que utilizan el chupatubos y aún no confían en su totalidad al 100%, yo les invito que sí confíen, sí funciona, sabiendo interpretar lo que tiene ahí, sabiendo leer la planta, interpretar, entender tu clima, la radiación, la temperatura, jalan muy bien. Entonces el chupatubos es lo que nos va a estar dando la interacción que hay entre planta y suelo, el fertilizante. Lo que extrae el chupatubos se le conoce como solución de suelo, donde la planta es la parte líquida del suelo, donde la planta se va a nutrir, donde va a extraer lo que la planta requiere, los minerales y agua. Eso es lo que nos va a estar midiendo. Para esto ya hay un kit que más adelante lo vamos a usar, un kit donde vamos a poner nuestra muestra y ya nos va a arrojar unos datos, y con esos datos es lo que vamos a trabajar. ¿Cada cuándo se tiene que tomar esa muestra? Aquí nosotros lo hacemos cada 8 días. Cada 8 días a primera hora de la mañana. Pero el chupatubos se pone ¿con cuánto tiempo de...? No, el chupatubos tú lo pones por lo menos, bueno, nosotros lo ponemos por lo menos 2 días antes de trasplantar. Para cuando tú estás trasplantando, ya tienes tus primeras muestras.
En mi caso, yo 2 días antes ya tengo mi muestra, ya tengo mi análisis y yo por aquí trasplanto y yo sí empiezo a fertilizar, pero en base a lo que tengo de almacén en el suelo. Pero es decir, supongamos que usted va a dar una asesoría o va a hacer una extracción en una de las agrícolas, les llama y les dice, ¿saben qué? Voy a ir el miércoles, el lunes pongan la chupatubos, o ya se encuentra instalado siempre. ¿Cómo? Sí, el chupatubos en todo el ciclo ya está instalado. En todo momento está instalado. Vamos a suponer que yo voy a ir un miércoles, ¿no? Entonces yo voy a ir el miércoles. Ellos el martes, en su último riego ya por la tarde, a la hora que sea, vamos a suponer que acaban a las, 4 de la tarde. Entonces yo les digo que por lo menos 2 o 3 horas después de su riego, empiezan a hacer succión a chupatubos, o sea, sacar el vacío para que ejerza presión y pueda absorber la solución de suelo. Yo les digo para que pase todo lo que tenga que pasar en el suelo, porque si empiezas a extraer la solución inmediatamente después de terminar el riego, lo que vas a estar sacando va a ser lo que estás inyectando. Entonces ahí sí estaría falseando la información. Entonces hay que esperarse, que reaccione, que se precipite, que pase lo que tenga que pasar para que tu lectura sea lo más acorde a lo que tienes disponible en el suelo. Si pudiéramos decir cuáles son las principales ventajas y desventajas de utilizar este sistema. Las principales ventajas, dirían algunos, que vas a la medida, un traje a la medida. Como decía el doctor Alcántar, un experto en nutrición vegetal tiene que tener la capacidad de hacer trajes a la medida, de manera profesional. Esa es una gran ventaja. A veces te hace ahorrar dinero, pero a veces también te hace gastar más dinero. Es culpa tuya, culpa del productor, no, es que tu suelo así está, desgastado. O no es que esté desgastado, simplemente sus reservas son muy pobres. Por ejemplo, si tuviéramos un suelo arenoso. Entonces, te puede hacer ahorrar fertilizante o te puede hacer meter más fertilizante, pero ya sabes cuál es el que vas a meter de más o cuál es el que vas a meter en menos cantidad. Esa es una gran ventaja porque evitas un problema mundial muy fuerte, que es la salinidad de suelos. Ahora que mencionas el lead de trajes a la medida, en AgroNortech también tenemos trajes a la medida. Somos una empresa que se dedica a la formulación de fertilizantes foliares, contamos con licencia sanitaria para la formulación de nutrientes y de plaguicidas vegetales, por lo que podemos hacer un producto específico para alguno de nuestros distribuidores o algún distribuidor o algún asesor externo. Es decir, si ustedes quieren un enraizador con ciertas características, un mejorador de suelos, un adherente, un promotor de crecimiento, un bioestimulante, acérquense con nosotros y nosotros podemos hacerle su propia marca. Adelante. Miren, como pueden ver, acá en la cama tenemos dos cintillas. Esta cintilla es distancia entre gotero y gotero, son a 20 centímetros. Y el gotero en la ficha técnica es de 1 litro por hora. Pero esto nosotros lo corroboramos, haciendo un paréntesis, midiendo el gasto directamente acá en cintilla a la presión que logramos en la bomba. No nos guiamos directamente de la ficha técnica, es para corroborar. Y ya en base a ese gasto, a veces es más bajo o a veces es más alto que lo que dice la ficha técnica. Si es más alto, ajustamos la presión para evitar deformidades en el gotero o que la cintilla se nos pueda reventar por la misma presión. Eso como paréntesis. Y volviendo a la pregunta, el chupatubos, de acuerdo a la etapa en la que estemos en la planta, que como ya estamos en una planta adulta, aunque es determinada, un jitomate determinado ya es una planta adulta, entonces el chupatubo lo vamos a meter a 30 centímetros de profundidad. Si estuviéramos trasplantando apenas, nosotros lo colocamos entre 15 o a 20 centímetros de profundidad. Como lo va creciendo, lo vamos enterrando más hasta llegar a los 30 centímetros. ¿Por qué 30? Aproximadamente es el volumen donde llega la profundidad del volumen del radicular de la planta. Por eso es la parte que vamos a monitorear. Pero aquí ya está instalado. Pero para ponerlo, vamos a buscar un palo, una varilla, aproximadamente del mismo grosor o diámetro del chupatubos. Vamos a hacer el hoyo a la profundidad que lo queramos meter. Vamos a hacer el hoyo
Y después que está el hoyo bien formado, vamos a hacer algo como una pasta saturada. Es decir, vamos a agarrar el suelo de acá, lo vamos a mezclar con poca agua hasta que se haga precisamente una pasta, un lodo. Y ese lodo lo vamos a vertir en ese hoyo. ¿Para qué? Para que el chupatubos en la punta tiene una porcelana. Esa porcelana tenga un contacto íntimo con el suelo, no haya bolsas o burbujas de aire, para que pueda succionar la solución del suelo. Por eso se hace esa pasta saturada. Entonces, una vez que ya está listo, ahora sí dejamos ahí reposar, que el lodo, como el lodo que hicimos tiene un exceso de agua, pues que se drene. Y ya al día siguiente o a los 2 días ya empezamos a hacer nuestras lecturas. Ahora, ¿cómo se procede a hacer la lectura? Vamos a proceder. Ahí también hay bombas de vacío, pero pues tienen que ser más caras que una jeringa simple. Esa es de 60 mililitros y también es muy práctica y más fácil de conseguir. Entonces la incorporamos. Acá tienen una pinza o un clip, pero con el uso hace 2 días se quebró. Entonces pues lo que vamos a hacer es, vamos a succionar, vamos a hacer vacío dentro del chupatubos, y pues le vamos a doblar un poquito. Vamos a quitar la jeringa, doblamos para que no se vuelva a meter el aire que acabamos de sacar. Volvemos a chupatubos, vamos a meter, soltamos. Si soltamos el émbolo ya se empieza a ir solito por la misma presión o el vacío que ya tiene el chupatubos. Entonces doblamos, soltamos, y ya con esa tercera vez es más que suficiente. Cada vez se vuelve más difícil sacar el émbolo. Sacamos el aire y ahora vamos a dejar la jeringa conectada. Va a sellar para que no vuelva a entrar aire. Ya está bien duro el émbolo. Entonces vamos a esperar unos 15-20 minutos que empiece esa presión de vacío. Va a empezar a succionar, a extraer la humedad que tiene el suelo, que es la solución de suelo. Entonces vamos a esperar unos 15-20 minutos y ya damos el siguiente paso, que es hacer el análisis. Ok. Entonces, antes de esto, mientras lo agarra, aquí también hay opiniones divididas. Muchas personas van a decir que ahí no es, que es justo en el centro. En lo particular, yo he hecho mediciones en el centro de la cama y hemos comparado a mediciones que están acá en la falda de la cama, por decirlo de alguna manera, y hemos encontrado que acá tiende a estar más diluida la solución. Tiene a ver con lo que es más bajas que acá. También, si hiciéramos un perfil, las raíces normalmente se empiezan a venir a los lados, a los bordes, donde encuentren más oxigenación. Entonces, por esa razón hemos encontrado que el mejor punto de monitoreo es acá. Acá hemos encontrado, respetando las demás opiniones, pero nosotros hemos encontrado acá, lo hemos basado en nuestros planes de fertilización en esta área de la cama y nos ha funcionado muy bien. Pues vamos a aprovechar estos 15 minutos en lo que sale la solución del suelo para hacer unas preguntas. Slit, ¿por qué es importante hacer análisis antes de fertilizar o ajustar el riego? Mira, muy interesante pregunta. ¿Por qué es importante hacer análisis antes de fertilizar o ajustar el riego? Mira, tiene muchas respuestas a esta pregunta, pero una de las principales es que vas haciendo cartas a la medida de lo que la planta va ocupando, va requiriendo. Tiene muchos matices. Mira, algunas personas dicen que estar monitoreando cada 8 días está mal porque vas corrigiendo. En cierta manera sí vas corrigiendo, vas ajustando, pero vas ajustando no porque estés haciendo las cosas mal, vas ajustando porque a veces es cambiante el sistema. Estos sistemas son muy dinámicos, son vivos, entonces son sistemas muy dinámicos, entonces requieren ajustes, requieren cambiar de direcciones a veces. Entonces aquí, ¿quién te va dictando esas direcciones?
el medio donde estamos, el clima, la radiación, la temperatura principalmente. Recordemos que la temperatura acelera los procesos metabólicos. Entonces eso es lo que nos va a ir dictando gran parte la demanda nutrimental. Luego súmale lo que es la radiación. Entonces eso lo que va haciendo trabajar la planta, la va haciendo chambear. Entonces a veces si nos vamos quedando, una manera muy sencilla de decirlo, si te quedas corto en la fertilización, la radiación y la temperatura te van a comer la planta, te la van a desgastar. Por eso es bien importante a qué conductividad vamos a iniciar, porque al final del día, estas dos variables principalmente son las que nos van a mandar o nos van a dictar la conductividad. El punto es aquí, qué tanto voy a meter de cada uno, es ajustarlo. Entonces aquí es lo que nos va a ir dictando lo que es el análisis del extracto de solución de suelo. Por eso es importante, para saber qué vamos a meter, qué vamos a quitar, en base a lo que está pasando, en base a los datos de temperaturas y a los datos de radiación que vayamos teniendo. Eso es importante también. Ok. ¿Cuál es la principal diferencia entre el hacer un análisis de suelo y un análisis de planta? Sí, mira, es una interesante pregunta. En términos muy prácticos, un análisis de suelo nos va a decir la cantidad potencial de nutrientes que están disponibles en el suelo. Y un análisis de planta, ya sea un análisis foliar o un extracto celular de peciolo, nos va a decir efectivamente lo que la planta logró absorber de lo que está disponible en el suelo. Entonces, lo que la planta absorbió más lo que está en el suelo es igual a la eficiencia nutrimental que tú tienes en el sistema. Entonces, ambos te van a medir concentración de nutrientes, pero uno lo que está disponible y lo otro, la planta, en un análisis de planta, lo que realmente ésta logró absorber. Y ahí te va lo que logró absorber. Entonces eso lo puedes traducir ya con técnicas de la desviación del óptimo porcentual o el DRIS, entre si estás en deficiencia o estás en exceso. Debe haber un equilibrio. Entonces ahí tú puedes hacer ajustes nutrimentales al que hiciste previamente cuando tuviste nada más el análisis de suelo. Okay. Entonces acá ya tiene también vertientes. Mira, hay productos fertilizantes líquidos, ¿sí? Los mentados líquidos, hay varias marcas que cuando quieren a ellos hacer un ajuste nutrimental lo hacen precisamente con puro análisis foliar, para que ellos detecten ahí donde tienen un exceso o tienen deficiencias y hacen sus ajustes. Es un tema de los fertilizantes líquidos. Sí. También la absorción, en algunas de las investigaciones que hicimos nosotros, aplicamos algunos fertilizantes foliares para saber cuál era el tiempo en el que estaban ya dentro de la hoja. Uh-huh. En este caso, en algunos de los órganos donde había demanda. Pues es un tema muy complicado, muy variante. En algunos fertilizantes a los 5 minutos ya había respuesta, en algunos a los 40 minutos. Entonces son factores, son muchos factores, los que influyen, en este caso la radiación, o si llega a haber una lluvia, cambia totalmente lo que puedas evaluar en el caso de cultivos a campo abierto, ¿no? Exactamente, entonces ahí los fertilizantes líquidos, en épocas de lluvia, es donde les duele, donde se quedan, tienen que quedar cortos. Se tiene que hacer uso de otras herramientas como adherentes, o algún dispersante que haga que se quede mayor tiempo en contacto con la hoja. Pues, ¿qué te parece, colegas? Y vamos a ver si ya sale. Sí. Entonces aquí el paso es que una vez que hicimos vacío hace un ratito en el chupatubos, ese vacío va a absorber la parte líquida del suelo, que es la solución del suelo. Vamos a extraerla con la jeringa. Entonces la tomamos y vamos a ver qué tanto logramos colectar. Miren, no sé si vieron que hasta con fuerza logró absorber por la misma presión. Entonces, una vez que ya obtenemos la solución de suelo, quitamos y vamos a sacar el aire que da la jeringa. ¿Tiene que haber como que alguna cantidad mínima para hacerlo? No, como vamos a trabajar con ionómetros, no. Cuando trabajas con colorímetros, entonces sí, te piden hasta 10 mililitros.
Acá en el tiempo que estuvimos ajustó 7 mililitros, con eso es más que suficiente. Ok, pues vamos. Vamos. Pues ahora sí viene lo bueno, colega. Los Sí. cálculos. Habrá quien diga que estos cálculos ya los encontramos en las redes sociales. Ya hay hojas en Excel donde puedes meter los datos y te arroja ya hasta una tabla con fertilizantes para sacar las dosis. Y sí, son útiles, pero pues no hay como saber de dónde salen, ¿no? Cómo se calculan. Y eso lo va a hacer ahorita aquí el maestro Slip, directamente desde campo, en esta escuelita que improvisamos. Adelante, maestro, ¿qué es lo que sigue? Bueno, una vez aquí con la solución de suelo que captamos con la jeringa, vamos a proceder a poner la muestra aquí en los sensores, en los ionómetros. Previamente, estos equipos ya fueron calibrados. Ya estuvieron calibrados y ahora más vamos a esperar que nos den las lecturas. Aparece una carita feliz en la pantalla y una vez apareciendo esa carita feliz, ya es el dato que está calculando el equipo y ya procedemos a hacer los demás cálculos. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro cálculo de soluciones nutritivas en base a lo que obtuvimos en nuestro análisis ahí con los ionómetros. La solución nutritiva está compuesta por iones y esos iones los vamos a dividir en dos grandes grupos que son cationes positivos y aniones negativos. Entonces la solución nutritiva va a estar compuesta por el ion nitrato, que va a tener carga negativa, el ion ortofosfato primario con valencia negativa, vamos a meter también el sulfato con dos valencias negativas, vamos a meter también el ion cloruro con una valencia negativa, vamos a meter el ion bicarbonato con valencia negativa. El ion bicarbonato es el último con el cual vamos a trabajar. Son 5 los que tiene. Ahora del otro lado vamos a trabajar con los iones que son los cationes, carga positiva. Vamos a trabajar para acá con potasio. Antes meteríamos carbonatos, pero aquí nuestras aguas, de acuerdo al análisis, carbonatos no tiene. Teóricamente los carbonatos empiezan a aparecer a partir de pH superiores de 8, 8,5 o hasta 9. Acá no es el caso, entonces nada más vamos a trabajar con el ion bicarbonato. Bueno, una vez dicho esto, seguimos con potasio, carga positiva. Vamos a seguir con el ion calcio con dos cargas positivas. El ion magnesio con dos cargas positivas. Con el ion sodio que tiene una carga positiva. Y vamos a meter el ion amonio también con una carga positiva. Algunos meten el hidrógeno por la cuestión de los ácidos, pero aquí lo vamos a dejar así nada más. Bueno, ahora vamos a proceder a pasar los datos que obtuvimos en nuestra solución de suelo aquí al pizarrón. A ver, doctor, dígame los valores en partes por millón de nitrato. De nitrato 120. 120. El ortofosfato primario. Ortofosfato 13. Sulfato. De sulfatos tenemos 230. Cloruro. Cloruro vamos a meter lo que nos da el análisis de agua. Entonces aquí el análisis nos da 30. De bicarbonatos también vamos a trabajar con los que nos da el análisis de agua, que acá nos dan 230. De potasio, doctor. De potasio 37. De calcio. De calcio 81. Magnesio. De magnesio 100. Sodio. De sodio 20. Listo. Ya tenemos con los datos que vamos a trabajar, pero los tenemos en partes por millón. Ahora los vamos se puede trabajar en partes por millón, pero aquí la idea es que también sepan manejar diferentes unidades. Vamos a hacer en partes por millón. Ahora esas partes por millón las vamos a transformar a 1000 equivalentes por litro. ¿Cómo transformamos? Es muy simple. Es dividir las partes por millón entre el peso equivalente del ion en cuestión.
Para esto ya los calculamos, ya los tenemos calculados. Y aquí el doctor, por favor, se me los va diciendo y ayudándome con la operación. 120 entre el peso equivalente de nitratos, que es 62. 120 entre 62. Y nos da una cantidad de 1.9 miliequivalentes. Ahora vamos con el ortofosfato primario o fosfato diácido, que tiene 13 partes por millón. Entonces vamos a dividir 13 partes por millón entre el peso equivalente del 96.9. 13 entre 96.9 y nos da ¿cuánto? 0.13. 0.13 miliequivalentes. El sulfato, igual vamos a dividir 230 entre el peso equivalente 48. Entre el peso equivalente de sulfato, que es 48, y nos da 4.79. 4.79. Del cloruro, este es el valor que nos da. Los análisis ya dan en parts por millón y también ya dan en miliequivalentes por litro, pero vamos a calcularlo. 30 entre el peso equivalente del cloruro. 30, el peso equivalente es 35.4. Y nos da un dato de 0.84. 0.84. El bicarbonato, 230 entre peso equivalente 61. Entre 61 nos da un valor de 3.77. 3.77 miliequivalentes. Del potasio, 37 entre 39, que es el peso equivalente. 0.94. 0.94. Del calcio, el peso equivalente del calcio es 20. Entonces, 81 entre 20. 4.05. 4.05. Del magnesio, el magnesio es 12. 100 entre su peso equivalente nos da 8.33. 8.33. El sodio, las partes por millón entre su peso equivalente nos da 20 entre peso equivalente 23. Entre 23, correcto. 0.86. 0.86. Muy bien. Ya tenemos nuestro cálculo hecho en miliequivalentes por litro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir nuestra solución nutritiva. ¿Qué conductividad queremos? Y acá entramos al primer según. ¿Cómo definimos qué conductividad queremos? A veces ya por experiencia ya decimos, no, pues quiero tanto. E incluso hay tablas que dicen, cuando estás trasplantando, te vas a tal conductividad, por ejemplo 1. Cuando estás en tu primera floración, te vas a 1.5. Cuando ya estás en fructificación, te vas a un 2. Y cuando ya estás en cosecha, a un 2.5. Pues un ejemplo. Así hay muchas tablas para muchos cultivos. En mi caso, yo no me rijo en esas tablas. ¿Por qué? Por diferentes maneras. A veces se quedan muy cortas, a veces no se están acoplando a lo que me está dictando mi temperatura y mi radiación, que son los que al final mandan. Entonces, en un ejemplo muy práctico y para no ser tan grande el tema, yo me voy a conductividades mínimas de 3.6. Ese 3.6 quiere decir que tengo entre los aniones y los cationes 3.6. La suma de los aniones me debe sumar 36 y la suma de los cationes me debe de sumar 36. Eso es igual a un 3.6, porque al dividir la suma de los cationes entre 10 nos daría 3.6. Ese es un método muy práctico, pero también es un método que fácilmente se pueda confundir. ¿Por qué? Porque ese método solamente trabaja con los cationes. Si lo queremos trabajar con los aniones y ya empezamos a meter cloruros y bicarbonatos, ya aquí nos va a dar un valor diferente y acá otro valor diferente.
Entonces un método más fino para calcular conductividad eléctrica es trabajar con milimols. Entonces ese método sí ya te detecta lo que estás trabajando en los aniones. Entonces sumas todo lo que son los milimols y ya te da la conductividad eléctrica más exacta. Esto es entre paréntesis, pero para fines prácticos nada más vamos a trabajar con los cationes para calcular la conductividad eléctrica. Entonces si queremos 3.6 quiere decir que en los cationes tengo que tener 36 lugares, por decirlo de alguna manera, y en los aniones 36 lugares. Quiero una conductividad de 1.5. En cationes me debe sumar 15 mil equivalentes y en los fosfatos y en los aniones me debe sumar 15 mil equivalentes. Si quiero una conductividad de 1, en la suma de los cationes me debe sumar 10 mil equivalentes y en la suma de los aniones me debe sumar 10 mil equivalentes. A eso se le llama equilibrio estequiométrico, no tiene más allá, más complejidad más que eso. Entonces vamos a proceder a calcular un 3.6. Otra cosa importante, el decir que yo tengo una elevada salinidad no quiere decir que debo de suspender la fertilización. ¿Qué es lo que se hace? No, o sea, nada más llegan con un conductivímetro, lo miden, lo entierran ahí. No, ¿sabes qué? Tienes 3. No, ya no riegues, mete pura agua. Agua con ácido, ¿no? Agua con ácido. Digo, está bien, ¿no? Si vas a bajar la conductividad, pero vas a bajar todo parejo. A veces hay salinidades por iones específicos. Por eso se hace este análisis. Se sataniza mucho al cloruro y al sodio, que son los que más te elevan la salinidad. Sí te la elevan, pero a concentraciones muy altas. Si calculamos la conductividad eléctrica por ion separado con el método de milimols, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante, que realmente de todos, el que es más salino es el nitrato, y es el que más se tiende a acumular, pero también el que más fácil se lava. Ese es un dato importante. Aquí pues va a haber muchas contradicciones, pero si le meten ese cálculo del más fino de conductividad eléctrica a través de milimol, el nitrato es el más salino, pero también es el que más fácil se lava. Para que tengas problemas de sodio y cloruro, por ejemplo, me he ido a hacer trabajos a Tehuacán. Allá las aguas naturalmente ya tienen hasta 11 o 12 mil equivalentes y siguen produciendo. Eso es algo bien interesante, que en la literatura o mucha gente, sí, que a partir de 5 mil equivalentes ya pues mucha gente se espanta, ya no se puede, no, o sea, no, tranquilos. Entonces, por esa razón es que yo aquí en temporales sí me voy con condes un poco, o bueno, no un poco, pero no va a ser muy exagerado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para todos aquellos que están en contra de los fertilizantes, que te salinizan, que son malos, que son de Satanás, pues no, tranquilícese, tranquilos, no va por ahí el asunto. No va por ahí el asunto. Entonces, si tú monitoreas, vas calculando y vas haciendo trajes a la medida, repito, siempre y cuando como te vaya mandando el clima, tienes un paso muy, muy adelante. Ahora el siguiente paso es que vamos a calcular a 3.6 una conductividad de 3.6. Otra cosa, también he visto, hay mucha gente que trata de que cierre aquí, que sea perfecto, 30-30, 20-20, que sea perfecto. Digo, las plantas, como dijo una persona, el ingeniero Ernesto Cruz, las plantas no son paleras de nadie, pero también no son tan cuadradas como... Sí son mecanismos bien perfectos, pero en cuestiones de ese tipo no son tan cuadradas como nosotros creemos, porque si fueran así bien cuadradas, no lograríamos producir. Las plantas son bien nobles para estas cosas, entonces se adaptan, exactamente, se adaptan. Bien, entonces ahora vamos a calcular la conductividad de 3.6 que nosotros queremos. Para esto, vamos que la suma de mil equivalentes de los aniones nos dé 36, igual para los cationes. En los bicarbonatos,
En mi caso yo siempre dejo un miliequivalente de bicarbonato sin neutralizar, porque a veces por errores que te pases de ácido tengas capacidad buffer y no se te dispare el pH y vayas a causar problemas en la raíz. Ahorita vamos a ver sobre los ácidos, que también es todo un tema. Entonces, si yo tengo en mi agua de riego 3.7 menos 1, entonces yo voy a dejar en mi solución nutritiva un miliequivalente de bicarbonatos y voy a neutralizar 2.77. Entonces, ahora con el cloruro, pues aquí ya el cloruro ya viene de gratis en el agua. Al menos que metamos ahí un proceso de desalinización o una inversa, pero pues aquí no tenemos esa tecnología, pues ahí va ya el cloruro y es prácticamente no es nada. Ahora sí, doctor, 36 menos 1. Menos 0.84. 34.16. Tenemos 34.16 lugares que distribuir en nitrato, fosfato y sulfatos. Aquí hubo un amigo que se llamaba Steiner y yo en esto que él dijo, yo sí me baso. Dijo que de nitratos iba a ocupar un 60% del espacio, de los fosfatos el 5%, y de sulfatos el 35%. Entonces, esos lugares que quedan los vamos a distribuir en esos porcentajes. A ver, doctor. 34.16 por 0.6. 20.49. 20.49. 34.16 por 0.05. 1.70. 34.16 por 0.35. 11.95. Ahora la suma, ¿cuánto nos da? 20.49 20.49 más 1.7 1.7 más 11.95 11.95 más 0.84 más 1 y nos da 35.98. 35.98 decimales 36. Entonces este lado ya lo tenemos balanceado, vamos a llamarle así. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces igual aquí tenemos que tener 36 lugares. Entonces, a ver, doctor, 36 menos 0.86. 35.14. 35.14 lugares tenemos. Ahora, estos los vamos a distribuir acá. Y de acuerdo igual a Steiner, el digo que de potasio va 35%, de calcio va 45% y de magnesio va el 20%. De esto debe de sumar el 100%. Igual, 35.14 por 0.35. 12.29. 12.29. 35.14 por 0.45. 15.81. 35.14 por 0.20. 7.02. 0.2. ¿Lo sumamos? Ahora la suma, ¿cuánto da? 35.98. Casi da 36. Entonces, ya vimos que ya se quedó balanceado. Por aquí, otro paréntesis. Aquí va a haber algunos compañeros que me han dicho, no, es que es mucho sulfato, es mucho potasio, es mucho todo, ¿no? Les digo, sí, pero no se alteren, no se espanten, tranquilos. Estamos en temporal. Créanme que con estos valores no vas a saturar, no vas a salinizar. Yo les digo, y aquí a lo mejor pisamos callos, a veces es necesario salirse tantito del libro, salirse tantito de los, parámetros. De los parámetros que hay, incluso hasta de lo que nos enseñan en las universidades. A veces hay, porque no se pega como está. Es más, Steiner, como tal, a enfrentarse a estas cosas, a las condiciones, choca, se estrella
y ya no te da un parámetro, ya te quedas, oye, es que estoy haciendo lo que me dice el artículo de Steiner y mis plantas van bien delgaditas y están llenas de cenicilla y están bien payaseados. Entonces aquí sí se requiere este cuidado. Entonces acá, por eso les digo que la solución nutritiva por sí solita no les va a sacar el problema. Aquí hay que ser los que nos está dictando el clima, principalmente temperatura, radiación. Entonces, aquí ya tenemos nuestra conductividad a 3.6. A 3.6. Ahora, ¿qué procede? Vamos a hacer el cálculo con los fertilizantes. Vamos a balancear esto. Ya tenemos nuestra solución que vamos a meter. Pero ahora vamos a restarle lo que monitoreamos en nuestro chupatubos. Entonces vamos a ponerle aquí la conductividad eléctrica ajustada, por ejemplo. Entonces vamos a restar 20.49 menos 1.9, 18.59. 18.59 es lo que meteremos en vertirriego, en gotero, en cintilla. 1.70 menos 0.13, 1.57. 11.95 menos 4.79, 7.16. acá no vamos a meter 1, aquí es lo que vamos a neutralizar, que van a ser 2.77. Para acá, 12.29 menos 0.94, 12.29 menos 0.94. 11.35. 15.81 menos 4.05, 11.76. 11.76, 7.02 menos 8.33, 8.33. Sería negativo 1.31. y acá, bueno, aquí pues realmente no vamos a hacer ningún aporte de sodio, igual aquí ningún aporte de cloruro, quedaría en 0. ¿Sí? Entonces acá lo que ya nos está indicando que magnesio no vamos a meter, porque lo tenemos en el suelo. Entonces, por primera instancia magnesio no vamos a meter. Un dato curioso, aquí en donde estamos, desde que estamos trabajando acá, que ya tiene pues muchos años, nunca hemos metido aportaciones de magnesio en el fertirriego, porque lo tenemos en el suelo y las plantas no nos presentan problemas de deficiencias de magnesio, incluso de payaseado. Entonces, esto es lo que vamos a meter en fertirriego. Y ahora sí vamos a hacer nuestro balance con los fertilizantes. Y los fertilizantes que usamos son los más comunes, que es nitrato de calcio, el NKS, el SOP, el MAP, el MKP, ácido nítrico, ácido sulfúrico o ácido fosfórico. Esto es lo más común en los fertilizantes. Entonces vamos a empezar a hacer el equilibrio. De todas las fuentes que tenemos, el único que nos aporta calcio es el nitrato de calcio. Entonces vamos a empezar primero con el calcio. ¿Cuánto nos está pidiendo de calcio? 11.76 miliequivalentes. Cabe resaltar que vamos a meter el nitrato de calcio y vamos a meter 11.76 miliequivalentes de calcio, pero a la par nos está aportando también 11.76 miliequivalentes exacto de nitrógeno en forma nítrico o nitrato. Entonces con esto, para no ponernos que el calcio ya lo ajustamos. Ahora,
de ácido. Vamos a empezar con el ácido. A mí siempre aquí de un paréntesis con los ácidos. Aquí la pregunta es, ¿usar o no usar ácidos? ¿Cuál es la ventaja de usar ácidos? La ventaja de usar ácidos es lo que siempre nos han dicho en la escuela, muy rápido, que nos ayuda a mantener sistemas de riego pues limpios, nos ayuda a desbloquear, mantener un pH estable para que no haya esos bloqueos de nutrimentos por el pH. Pues son las principales funciones que nos han dicho que nos ayudan. Pero yo aquí les digo otra cosa. Si no metiéramos ácido, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando están metiendo ácidos, si realmente nos ayudaran a que no se taparan las cintillas, pues me ha tocado ver productores que están cambia cintillas en el mismo ciclo porque se les taponea por precipitaciones. Ahí está el primer punto. Pero el otro más importante, que es desbloquear nutrimentos que no hayan por el pH. Si esto fuera así tan puntual, yo me pregunto por qué los productores bajo condiciones de temporal o los productores que tienen riegos rodados siguen produciendo muy bien y jamás han metido ácidos. Entonces aquí tenemos algo interesante, que si fuera así, que si metes ácidos no produces, bueno, entonces estos productores no producieran y están produciendo. Entonces esa es la razón por la cual en mi caso, y más cuando tengo estas cantidades de bicarbonatos, yo ácidos no meto, dejo que se vaya todo, no pasa nada. Eso está en discusión, hay mucho debate, muchos estarán de acuerdo, muchos no, muchos dirán que tú estás loco, no estás mal de la cabeza. Pues a lo mejor sí, y bienvenido el comentario, pero piensen eso, ¿realmente vale la pena meter tanto ácido? Yo he tenido agrícolas donde 6, 7 mil equivalentes a neutralizar, no los neutralizo y la planta sigue produciendo muy bien. Sí, si ustedes quieren, por petición del dueño que trae en seguridad, ¿sabes que hay que meter aunque sea ácido una vez a la semana? Pues órale pues, hay que meterlo para que duerma tranquilo. Pero está ahí. Bueno. Pero pueden hacer la prueba, ¿no? A ver. Pueden hacer la prueba. O sea, no es así que lo hagan, no. Si quieren, háganlo y ustedes den cuenta. O sea, abran su mente a probar nuevas cosas. Además, la raíz genera. Además, otra cosa exactamente, lo que dice el doctor. La raíz hace también un proceso que hacemos nosotros. La raíz también excreta. Y en términos muy, muy rápidos, por ejemplo, si nosotros le damos nitrato a la raíz, la planta va a excretar OHs, hidroxilos, que estos elevan el pH. Si nosotros le damos de comer a la planta amonio, la planta va a excretar hidrógenos, acidifican el pH. La planta por sí solita en la rizósfera regula su pH para evitar esos bloqueamientos. ¿Ustedes creen que si aplicamos ácido, y está la cintilla, aplicamos ácido aquí en la gotita, va a lograr hacer todo ese efecto del ácido? No, aquí lo hacemos, nosotros medimos con chupatubos y medimos el pH. Que digan que lo vamos a encontrar un día en 5.5, no. El pH, quizá al momento, y aquí leo inmediatamente, quizás sí midiéramos ahí, quizá, pero después de un rato nuevamente se vuelve a neutralizar esto. Se vuelve a alcalinizar esto. Entonces, se los dejo ahí, analicen la cuestión de los ácidos y pues ya ustedes tienen la última palabra al final del día. Además, por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene cantidades muy fuertes de plomo, de metales pesados. Hay para los de exportación. Ahora, entonces, nitrato de calcio, ya lo ajustamos. Ahora vamos con el ácido. Para los que digan que quiero meter ácido, bueno, vamos a hacer el ácido. El ácido tenemos que neutralizar 2.77. 2.77. Pero
es ácido nítrico, nos va a dar también nitratos 2.77. Ya ajustamos el ácido. Ahora vamos con el fósforo. Hace rato les dije que la planta, si meten amonio, la planta va a excretar hidrógenos. Yo por esa razón, a mí me gusta meter el MAP, y a muchos otros los salinizan por la cuestión del amonio. Entonces de fosfato, ¿cuánto está pidiendo? 1.57. Y de amonio, lo vamos a poner acá, 1.57 de amonio. Entonces el fosfato ya lo tenemos listo. ¿Sale? Ahora, magnesio, no nos preocupamos, no vamos a meter. Ahora vamos a ver cuánto ya metimos de nitrato. A ver, doctor. 18.59 menos 11.76 menos 2.77. Nos queda 4.03. Tenemos 4.03 lugares que meter de potasio, pero lo vamos a meter con SOP, porque de sulfato no hemos metido nada. Entonces, ¿cuánto, doctor? 4.03. Ahora no hemos metido potasio. Vamos a meter potasio con sulfato. ¿Cuánto vamos a meter? De potasio 11.36, pero de sulfato no hemos metido nada y se nos están acabando las fuentes. Entonces vamos a meter todo el sulfato con sulfato de potasio. Entonces vamos a meter 7.16 y en automático aquí vamos a meter 7.16. Sulfato ya está. Entonces, doctor, a ver, 4.19. 4.19. Nos faltan 4.19 lugares. Hasta los vamos a notar por aquí. 4.19 de potasio. Ahora, doctor, de nitrato 18.59 18.59 menos 11.76 menos 2.7 4.13 4.13 y 4.19. Ahí está. Entonces eso lo vamos a meter con NKS, que trae nitrato 4. ¿Qué? 13 y trae potasio. 4.13 más 7.16 11.29. 11.29. Nos falta poquito. ¿Pasa algo? No. ¿Se va a caer el mundo? Tampoco. Entonces ya ajustamos. Sí. Ya tenemos nuestro balance. Entonces, para muchos les va a parecer algo fuera del lugar, algo complicado, ¿no? Complicado. A otros no van a estar de acuerdo con la metodología. Está muy bien. Yo insisto, no se cierren en que este les dé perfecto. A veces no les va a dar. Y peor aún, hay mucha gente, y está bien, no está bien, que va y todavía grafica en los triángulos de Steiner cationes y aniones para que ver si no hay precipitación, problemas fisiológicos o problemas de precipitación. Y hacen que les dé adentro de esas zonas marcadas ya por Steiner en su momento. Pero si ustedes graficaran en esos triángulos de Steiner lo que está en la solución de suelo, créanme que un punto sí les iba a dar adentro y el otro los iba a dar hasta como por Coahuila. Entonces quedan a veces muy lejos. Entonces yo les digo luego, si Steiner viera esto, se estrella. Entonces no nos fletemos en la solución nutritiva. Sí es importante que conozcamos, pero que no sea nuestro mundo. Y no estoy pisando callos, no estoy desechando esto para nada, porque también yo lo hago. Incluso vimos que también uso unos parámetros de Steiner. Por la practicidad, pues no abordamos a fondo esto, pero lo práctico es esto. Es lo que, si no saben hacer esto, pues aquí está una guía para que ustedes lo empiecen a hacer en sus campos. Kilos. Ahora, ya tenemos el balance. Ahora esto lo vamos a transformar a kilogramos por metro cúbico. Es esto. Entonces, miren,
vamos a hacer aquí una rayita. Ahí está. Ahí vamos a dividir. Que de un lado son los cationes y del otro lado son los aniones. Entonces, para transformar de milequivalentes a gramos por metro cúbico, también es muy sencillo. Es multiplicar los 11.76 milequivalentes de nitrato de calcio por el peso equivalente del nitrato de calcio. Va a estar en función igual al nitrato de calcio que utilicen de cada empresa. Por ejemplo, ¿La concentración? la concentración exactamente. No todos los calcios tienen las mismas cantidades de calcio, entonces aquí hay que hacer el cálculo. Algunos, para no entrar en ese dilema, agarran 100 y también está muy bien. Entonces 105 por 11.76, ¿cuánto da, doctor? 105 por 11.76, 1234.8. 105 por 11.76, 1234.8. En kilogramos 1.2 sería 1.2 kilogramos de nitrato de calcio por metro cúbico, o sea, 1000 litros de agua. Ahora, el NKS 4.13, el peso equivalente del NKS del nitrato de potasio es 101. 4.13 por 101, 417.13.4. 0.4. El SOP 7.16 por 87 es el peso equivalente del SOP, sulfato de potasio. 622.92.7. Ahora, con el MAP quedamos que era 1.57 por 115. 180.55. 180. Ahora vamos con el ácido nítrico. Con el ácido nítrico hay una fórmula. Es para todos los ácidos, pero en este caso para ácido nítrico es igual a los milequivalentes a neutralizar, que son 2.77 por el peso equivalente del ácido nítrico, que es 63, por 1 entre la densidad, que en este caso el que nosotros usamos, eso viene en la ficha técnica, es de 1.33 por 100 entre la pureza, que el que nosotros usamos es el 55%. Entonces, a ver, doctor, 100 entre 55, 1.81. 1.81. 1 entre 1.33, 0.75. por 63 por 2.77. Bueno, 2.77 por 63 por 0.75 por 1.81. 236.89. 236. Sí. 236.89 mililitros por metro cúbico. Entonces, del ácido van a ser 236. Si lo redondeamos, sería 237 mililitros por metro cúbico. Y esto es lo que meteríamos Por cada metro cúbico. por cada metro cúbico. 1.2 kilogramos de nitrato de calcio. Sí, 400 gramos de NKS, 700 gramos de SOP, 180 gramos de MAP y 237 mililitros. Ahora vamos a calcular qué conductividad nos está dando esta solución. ¿Sí? Mira. Estos son los milequivalentes que vamos a meter.
en nuestro fertirriego. Entonces, decimos que la suma de esto entre 10. Entonces sería, a ver, doctor, Sale. 11.35 Sí, más 11.76. sí. ¿Cuánto? 23.11. 23.11 entre 10. 2.3. Para una conductividad calculada de 2.3. Es lo que nos aportaría esa cantidad de fertilizantes. Más la que ya tienes. Más la que nos estaría aportando el magnesio que ya viene y el sodio. Y el un total de 3. Y ese total nos va a dar un total de 3.6. Y ya fue todo con la cuestión de la solución nutritiva. Ahora, aquí ya nada más esto ya lo tienen, los gramos por metro cúbico, ustedes ya los tienen que multiplicar por el gasto total que están haciendo en sus secciones de riego. Vamos a pensar que van y calculan cuánta agua están gastando y que en una hora, en una hectárea están tirando, no sé, 40 metros cúbicos. Entonces van a multiplicar 1.2 gramos por metro cúbico por 40. Y les va a dar aproximadamente pues 40 kilos. Y así con los demás. Y esa parte, pues así sería. Aquí es donde finaliza un equilibrio, una solución nutritiva. Con esto. Entonces cabe resaltar que esto no lo es todo. Ustedes también tienen que ir a su parcela y tener, por ejemplo, algunos tienen para medir radiación, temperatura. Porque eso es lo que al final del día les va a dictar si esto es suficiente o están quedando cortos. Si están quedando cortos, ¿cómo se dan cuenta? Sí, o sea, monitorear con equipo es bien importante, pero a veces no lo tenemos. A veces tenemos que desarrollar, dijeran los holandeses, tenemos que desarrollar el feeling, el sentir, el tacto. Entonces cuando entran, usen su cuerpo como un laboratorio. O sea, a veces para darnos cuenta que está caliente el invernadero, a veces no es necesario comprarnos un termómetro. O sea, tú te das cuenta, como tú te sientes, la planta está. Toquen la planta, se siente fría, se siente caliente. Entren, vean. La radiación. Si tenemos una alta radiación, es evidentemente que la planta va a estar así, trabajando. Necesita carbohidratos. ¿Nuestra fertilización va a ser suficiente? Observen, vean. Entonces, si nosotros queremos llegar al alto rendimiento, a la alta producción, va a sonar esto muy de frontal, pero con conductividades bajitas no vamos a llegar muy lejos. Ahí se los dejo. Y bueno, con esto también estamos finalizando este cursito, esta escuelita, como bien lo dice el doctor, de la formulación, que en general era esto, la formulación de soluciones nutritivas. A lo mejor está muy rústico, pero pues así es aquí, decidimos hacerlo aquí en el campo, donde pues se ve el día a día. Espero que les haya servido. Si tuvimos ahí algún error de cálculo con decimales, bueno, pues es hasta cierto punto natural. Pero cualquier duda, ¿sabes qué? Pues aquí esto cómo está, cómo lo hiciste, no duden en contactar aquí al equipo de AgroNortex. Y yo espero pues en serio, pues vaya, de todo corazón, que les haya servido un poquito esto. Pues muchas gracias, maestro Ciencia Esli. Un gusto, como siempre. No salió, era otra vez. Muchas gracias, maestro en Ciencia. Otra vez, muchas gracias, maestro en Ciencias. Ay, más o menos. Sí, como siempre veo esas ganas de transmitir a los demás. Desde que te conozco y que entraste en este mundo de la nutrición, te gusta lo que haces, sí, ¿no? Te apasiona lo que haces. Es por eso que te invitamos, porque tú sales fuera del camino, ¿no? O sea, algo que me agrada de ti es que no sigues esa línea recta que marca la escuela, que marcan los libros, y que tiene que ser así, que a lo mejor muchos nos enfrascamos y eso no nos permite continuar, ¿no? Sí. Pues agradecer a todo el público que se tomó el tiempo también por vernos. Viene ya nos agarró aquí la tarde en los invernaderos.
Después de este corte ya vienen las preguntas completamente en vivo. El maestro Elid va a dar un tiempo para resolver algunas de las preguntas. Y pues es todo. Muchas gracias. Mi nombre es José Bernardo, maestro en Ciencias Elid, Agronortech. Y recuerden que por un campo más productivo, puro ya saben que. No se pierdan la continuación de este curso donde aprenderás cómo diluir fertilizantes en soluciones madre inyectadas por Fertirriego. Además, vas a aprender cómo calcular el gasto de agua en tu cultivo. Todo esto impartido por el ingeniero Israel Valderas, grower y empresario del estado de Hidalgo. No te pierdas este curso. Recuerda que para conseguir tu constancia debes inscribirte a ambos cursos. Para tener tu registro, déjanos tu información en el chat. Por un campo más productivo, puro Agronortech.